A ver, hay objetos que simplemente te rompen los esquemas, que nos obligan a mirar la historia y decir, espera un momento, ¿estábamos equivocados en todo? Hoy vamos a hablar de uno de esos objetos, un verdadero enigma mecánico que pasó 2000 milenios oculto bajo el mar. Es una pieza de tecnología pero tan avanzada que según los libros de historia, bueno, simplemente no debería existir. Para entender esta historia tenemos que viajar a la primavera del año 1900. Imaginen a un equipo de buzos de esponjas griegos, sí, de esponjas, navegando por el mar Egeo. De repente, ¡pum!, una tormenta brutal los sorprende y los obliga a buscar refugio en una islita remota y rocosa llamada Anticitera. Lo que parecía solo una medida de seguridad, un simple desvío por el mal tiempo, resultó ser uno de los golpes de suerte más grandes en la historia de la arqueología. Y bueno, ya que estaban ahí atrapados, uno de los buzos, un tal Elías Stadiatis, dijo, pues, a bucear para pasar el rato. Bajó unos 40 metros y se encontró con una escena de pesadilla. Salió a la superficie totalmente aterrorizado diciendo que había visto un montón de cadáveres y caballos en descomposición. Su capitán, Dimitrios Kondos, seguro pensó que se había vuelto loco, así que bajó él mismo a ver qué pasaba. Cuando regresó, no traía una historia de terror, sino el brazo de bronce de una estatua. No eran cuerpos, era el tesoro de un barco hundido hace siglos. Lo que vino después fue, literalmente, la primera gran excavación arqueológica submarina de la historia. Imagínense, sacaron estatuas espectaculares, joyas, cristalería, todo un tesoro de arte griego que seguramente iba de camino a Roma. Pero aquí viene lo interesante. Entre todas esas maravillas, los buzos también sacaron un trozo de bronce todo feo, corroído, calcificado, un bulto que no parecía nada. Y mientras el mundo entero alucinaba con las estatuas, el objeto más increíble de todos fue completamente ignorado. Nadie le prestó atención. Y así, ese trozo de metal que todos pensaron que era basura, fue enviado junto con los tesoros al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. ¿Y dónde terminó? Pues en un almacén, olvidado. Ahí se quedó por más de un año acumulando polvo. Un secreto increíble escondido a plena vista. Y ahí siguió, quietecito, hasta un día que lo cambió absolutamente todo. El 17 de mayo de 1902. Un arqueólogo, Valerius Stace, que andaba por el museo, quizás por pura curiosidad o porque algo le llamó la atención, decidió echarle un vistazo más de cerca a ese bulto olvidado. Lo que encontró fue algo increíble. Entre toda la corrosión y el calcio, vio algo que no tenía ningún sentido. El perfil perfecto de una rueda dentada, un engranaje de precisión. Esto era imposible. Se suponía que la tecnología de esa época era muy básica. Y esto era complejo, sofisticado. En ese preciso momento, ese trozo de basura se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia, el mecanismo de Anticitera. Claro, el descubrimiento de Stace fue tan radical que casi nadie le creyó. Durante décadas hubo un escepticismo tremendo. Muchos expertos decían, no, imposible. Esto tiene que ser algo moderno que se cayó al mar encima del naufragio. No podían aceptar que algo tan avanzado viniera de la antigüedad. La verdad tardaría casi un siglo en salir a la luz. El camino para entender qué diablos era esto fue larguísimo y súper lento. Después del hallazgo inicial de Stace, fue un historiador llamado Derek de Soya Price quien se obsesionó con el aparato. Él fue el primero que se atrevió a decir que era una especie de computadora, una computadora antigua. Pero su idea era tan loca para la época que la mayoría de la gente simplemente lo ignoró. Tuvimos que esperar hasta el 2005 para que un equipo internacional usando tecnología de punta por fin pudiera resolver el misterio. Y para lograrlo, usaron dos tecnologías que son una pasada. Primero, una técnica de imágenes para la superficie que funciona como una especie de rastrillo digital de luz. ¿Y que encontraron? Miles de inscripciones en griego antiguo que estaban completamente invisibles. O sea, el manual de instrucciones del aparato. Después, metieron el mecanismo en un escáner industrial de 8 toneladas, un tomógrafo de microfoco, para ver por dentro. Por primera vez pudieron mapear todo el interior en 3D y ver cada uno de los engranajes ocultos por la corrosión. Y en 2006, cuando este equipo presentó sus resultados, el mundo de la arqueología se quedó con la boca abierta. Ya no había ninguna duda, el mecanismo de Anticitera era una computadora mecánica, una que funcionaba con una manivela y que tenía una sofisticación que de verdad era casi imposible de creer. ¿Y qué revelaron los escáneres? Pues un sistema súper complejo de, por lo menos, 37 engranajes de bronce, todos perfectamente entrelazados. Y todo esto cabía en una caja de madera del tamaño más o menos de una caja de zapatos.
Impresionante. Ok, pero ¿qué hacía exactamente esta computadora antigua? A ver, le dabas vuelta a una manivela y la magia ocurría. No solo te mostraba la posición del Sol y la Luna o las fases lunares, no, iba mucho más allá. Podía predecir eclipses solares y lunares con una precisión increíble. Y por si fuera poco, no era solo para astronomía. También llevaba la cuenta del ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos. Era, básicamente, el cosmos y el calendario de la vida diaria, todo en una sola caja. Esta función para predecir eclipses, que es una locura, se basaba en algo que los astrónomos antiguos conocían muy bien, el ciclo de Saros. Es un periodo de unos 18 años, más o menos, en el que los eclipses tienden a repetirse, y lo genial es que este ciclo estaba grabado, codificado, en un dial en forma de espiral en la parte de atrás del aparato. Toda una genialidad. Pero esperen, porque aquí viene la parte que es, para mí, la más brillante de todas. Los antiguos griegos ya se habían dado cuenta de que la Luna no se mueve siempre a la misma velocidad. A veces va más rápido, a veces más lento, por su órbita elíptica. ¿Y cómo representaron eso mecánicamente? Pues diseñaron un sistema increíble de engranajes, con un pasador y una ranura, que imitaba perfectamente este cambio de velocidad. Es una solución mecánica súper elegante para un problema astronómico muy complejo. De hecho, algo así no se volvió a ver en más de 1000 años. Y claro, todo esto nos deja con dos preguntas gigantescas. La primera, ¿quién demonios pudo construir algo así en esa época? Y la segunda, quizá más importante, si existía esta tecnología tan avanzada, ¿por qué desapareció? ¿Por qué se perdió por completo? Pues todo apunta a un lugar, la isla de Rodas, que era como el Silicon Valley de la ciencia en el mundo griego. Las pistas, varias. Las inscripciones en el propio aparato mencionan juegos que solo se celebraban en Rodas. Además, escritores de la época, como Cicerón, hablaron de máquinas muy parecidas construidas ahí. Y para rematar, la matemática y la astronomía que usa el mecanismo coincide con las teorías de Hiparco, un astrónomo genial que trabajó en Rodas. Así que no, esto no fue obra de un genio solitario, sino el resultado de toda una escuela de pensamiento. Y esa, justamente, es la gran paradoja. Si los antiguos griegos tenían computadoras mecánicas, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue toda esa tecnología? ¿Por qué no se siguió construyendo sobre eso? Es una pregunta que nos vuela la cabeza. Parece que la respuesta es una especie de tormenta perfecta. Primero, el material. El bronce era súper valioso. Lo más probable es que casi todas estas máquinas fueran fundidas para hacer armas o monedas. Segundo, el cambio cultural con el Imperio Romano. A los romanos les importaba más la ingeniería a gran escala, como los acueductos y los caminos, que estas máquinas teóricas. Y por último, el conocimiento para hacerlas era muy especializado y frágil. Estaba en manos de unos pocos talleres. Si los maestros morían sin pasar el secreto a sus aprendices, pues la tradición se perdía para siempre. El impacto de este único hallazgo ha sido de verdad monumental. No es solo una cosa curiosa para un museo. Nos obliga a reescribir, a reevaluar por completo lo que pensábamos sobre la tecnología del mundo antiguo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, el nivel de complejidad y miniaturización de los engranajes del mecanismo de Anticitera no se volvió a ver nada parecido hasta los grandes relojes astronómicos de las catedrales europeas, y de eso estamos hablando de casi 1500 años después, 1500 años de un salto tecnológico que se perdió. Entonces, la conclusión es clara. El mecanismo nos demuestra que el ingenio de la antigüedad estaba a un nivel que ni siquiera imaginábamos. Es un recordatorio increíble de que el progreso no siempre es una línea recta hacia arriba. A veces, logros espectaculares como este simplemente pueden desaparecer en las arenas del tiempo. Y pensemos en esto para cerrar. El mecanismo de Anticitera se encontró por pura casualidad. Es un sobreviviente solitario de una tecnología que se perdió por completo. Y eso nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? Si esta computadora increíble sobrevivió por un simple golpe de suerte, ¿qué otras maravillas estarán todavía allá afuera, ocultas, esperando a ser descubiertas para volver a cambiar todo lo que creemos saber de nuestro pasado?